les traemos un análisis, una póliza muy importante dentro de responsabilidad civil, que es la D&O o D&O en español. ¿Y qué significa D&O? No es más que la directores y administradores, que normalmente en el mundo asegurador se lo llama D&O, Directors and Officer Liability Insurance. ¿Qué quiere decir esto? Responsabilidad de los directores y administradores de empresas, de negocios, pueden ser pymes, pueden ser corporativos, etcétera. Esta D&O es una póliza muy importante y que con la compañía de Edwin Plaza desde la ciudad de Guayaquil vamos a ir aprendiendo de este D&O, de esta póliza que ya van a ver, porque no solamente es para grandes empresas, también puede ser para pequeñas empresas. La D&O es una póliza fundamental de todo el concierto asegurador que una empresa debe tener siempre a mano. Así que bienvenidos, queridos amigos, a estudiar el contenido de D&O. ¿Qué será en términos generales, mi estimado Edwin, esta D&O, que es la responsabilidad civil de directores y administradores, querido Edwin? Santi, ¿cómo estás? La de póliza de directores y administradores, como dice su nombre, es aquella póliza que podemos decir que es una RC para directores y administradores en español, en la cual es un seguro para cubrir los actos negligentes del administrador o de varios administradores, como lo iremos viendo, y básicamente protege a los accionistas, ¿no? A la empresa de los errores que uno como administrador pudiera tener frente en el mando, la cabeza al mando de las operaciones de la compañía, el gerente, el presidente o los vicepresidentes. Y es que claro, porque el momento de manejar una empresa, estimado Edwin, el momento de manejar, de tomar decisiones, a veces se puede tomar alguna decisión que definitivamente afecta a la empresa, y justamente eso es lo que puede causar un perjuicio, una reclamación de un tercero hacia la empresa. Esa es la visión general, esa es la cobertura, ese es el alcance de esta póliza, Edwin, ¿o se alcanza a otros temas también? Sí, Santi, el tema general es tal cual como tú lo mencionas. Evidentemente, ¿qué otro alcance pudiera tener? Porque están incluidos como tal, puedes incluir vicepresidentes, puedes incluir algún miembro del directorio, entre otros. La verdad no me quiero adelantar tan temprano en el programa, bien, pero iremos desarrollando fantástico en el transcurso de la noche. Muy bien, muchas gracias, Edwin. Vamos entonces a revisar qué es lo que dice esta cobertura, esta póliza de responsabilidad civil de directores y administradores, queridos amigos, que es la D&O, Directors and Officers Liability Insurance, responsabilidad civil de directores y administradores. Esa es el nombre técnico de esta póliza. La cobertura mediante el seguro de D&O, las empresas aseguran la responsabilidad de su equipo directivo. Y cuando hablamos de equipo directivo, ¿quiénes pueden ser, Edwin, si eres tan gentil? ¿Solo el gerente y el presidente, o quiénes más podrían estar ahí involucrados? Santi, sería el CEO, normalmente el CEO, puede estar los vicepresidentes, tanto el vicepresidente financiero, el vicepresidente técnico, en el caso de que sea una compañía de seguros, en algún caso está el VP comercial, el VP de siniestros, dentro de lo que estamos hablando de una compañía de seguros. Ahora en otras organizaciones pudiera estar, si hablamos no hablamos solamente de presidentes o VPs, hablamos del gerente general o CEO con el gerente financiero o el contador general. Suelen también haber, suelen realizarse inclusiones también de ciertos directores que están en frecuente actuación dentro de las compañías, que están a cargo de algunos comités, como por ejemplo el comité de inversiones, el comité de lo que tiene que ver con el manejo fiduciario de dineros de las compañías. Estos directivos también pueden ser incluidos dentro de la póliza de directores y administradores, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Edwin. Entonces, fíjense ustedes, queridos amigos, lo importante de saber
qué personas pueden estar, no sé si el término correcto es decir caucionado o nombrado. Edwin, ¿cuál sería el término correcto? Dentro de la D&O, o la persona nombrada a quienes justamente la póliza va a responsabilizarse por cualquier tipo de acto que estas personas ejerzan. Se los llama como simplemente las personas que están nombradas en la póliza, o también se los puede decir caucionados, o eso lo dejamos para el tema de fidelidad. ¿Cómo podríamos entenderlo esto, Edwin? La verdad, Santi, es que hoy en día las pólizas de directores y administradores han avanzado mucho. Antes en Ecuador no existían capacidades locales para ofrecer estas pólizas. Me parece que hoy en día hay 3 o 4 aseguradoras que ya con capacidad de pluma propia están suscribiendo D&O. Antes solo eran pólizas directamente con suscripción en Londres a través de corredores de reaseguros, o la compañía iba directamente al mercado inglés, a la Lloyd's especialmente. Pueden existir las dos modalidades, los caucionados o los que están nombrados. Lo que yo por experiencia más he visto es las personas nombradas son nombradas en la póliza y son nombradas en el formulario de solicitud del riesgo, ¿no?, que forma parte integrante de la póliza. Normalmente las veo nombradas. Suele haber también algunos casos en los que usa tema caucionado, porque como en toda organización hay cambios, puedes tener alguna remoción de alguno de los gerentes, no el gerente general, ese siempre tienes que avisar, el gerente general o el presidente, pero pudieras tener 1 o 2 cargos que sean de remoción, no por el directorio, sino que el presidente o el CEO puede hacer la remoción sin consultar al directorio. También pudieran estar en la lista como caucionados, y bueno, puedes cambiar cuando esto suceda, y lo que te van a exigir es similar a lo de fianzas, que haya un contrato laboral, el rol, las medidas del IES, entre otros. Muy bien, está muy claro. Entonces, muchas gracias a Edwin, que nos va haciendo comprender cómo funciona esta póliza de directores y administradores, y que hay que nombrarlos en la póliza. Edwin dice, nosotros los nombramos, los debemos nombrar. Entonces, fíjense el texto de la cobertura, dice: mediante el seguro de D&O, las empresas aseguran la responsabilidad de su equipo directivo frente a reclamaciones de accionistas. O sea, los accionistas de la empresa también pueden reclamar por las actividades que han tomado este equipo directivo, o también los terceros que resultan afectados de esas decisiones de estos directores de una empresa. Entonces, justamente tanto los accionistas como los terceros van a sentirse afectados por los daños que les cause entonces la actuación negligente de estos directores o administradores. Fíjense ustedes que esa es la cobertura en general que dice la póliza de D&O. Otras coberturas también básicamente en el mismo sentido, dice: se pagará la pérdida de cualquier persona asegurada. Justamente por eso dice Edwin, debe declararse, debe nombrarse a las personas. Se pagará entonces, se indemnizará cualquier daño, ¿sí?, de la persona asegurada debido a un reclamo por cualquier responsabilidad de su administración. Eso es muy importante. Y claro, para las empresas que son personas jurídicas, de igual manera se pagará el reclamo presentado contra la empresa, causado por la empresa y presentado por esos terceros que se sienten afectados. Eso es muy importante ir teniendo en cuenta de estas reclamaciones. Ahora viene una pregunta que de pronto va a ser interesante analizarla, y es, esos afectados, Edwin, ¿pueden ser inclusive los mismos trabajadores de la empresa? ¿También se pueden ver perjudicados por un acto negligente del equipo directivo que se está cubriendo, o definitivamente los empleados, los colaboradores de la empresa que tiene esta D&O no se los considera terceros? Me parece una pregunta bastante interesante, a ver, de conocer el principio técnico. Santi, no se pueden, vamos por partes, ¿no? Sí que te va a afectar, ¿no? Si tu gerente general comete un error
y vamos a suponer que pone en riesgo de quiebra la compañía, o por ese error ese año no hay utilidades, o se te complica el tema de pagar nómina, evidentemente estamos afectando a los empleados. Pero en la póliza por principio técnico los empleados no son sujetos que pudieran cobrar o estar como beneficiarios de la póliza, o sea, no son sujetos asegurables ni son tampoco beneficiarios. Correcto, muy claro. Entonces, los empleados, queridos amigos, de esa empresa cuyos directivos han tomado malas decisiones, claro, por supuesto, van a verse perjudicados como colaboradores, porque puede llegar a una pérdida grande la compañía por esas malas decisiones. Sin embargo, los colaboradores no se consideran terceros dentro de esta modalidad de cobertura de póliza de directores y administradores. Eso es muy importante. Entonces, amigos, ir tomando consideración y teniendo en cuenta cómo va funcionando la póliza D&O. Muy importante entonces tener claro que los colaboradores no se consideran terceros. Pero fíjense ustedes, tan interesante, porque el día de ayer, cuando hablábamos de otros amparos como el RC Cruzada, recuerdan que los funcionarios, los empleados de empresas subcontratas, esos estaban considerados como responsabilidad del contratista principal. Fíjense, tan importante ir poniendo los puntos sobre las IES. Cada amparo, cada póliza tiene su principio técnico que definitivamente debemos tomar en consideración y entender cómo funciona cada uno de los amparos, porque justamente por eso se presta a confusiones. Y el seguro de D&O está creado para proteger el patrimonio de la empresa y de los directivos y administradores de la misma. La póliza indemniza los perjuicios causados a terceros, y lo mencionó y lo aclaró Edwin, a los terceros, como consecuencia de un acto negligente o imprudente, error u omisión realizados por dichos directores o administradores. Del mismo modo, cubre los gastos de defensa de dicha demanda que reciban los directores y administradores. Aquí nos salta de pronto una curiosidad que podríamos ponerla como análisis, para ponerlo sobre la mesa para analizar con Edwin. Supongamos que esta empresa que tiene esta responsabilidad civil de directores y administradores decide jugar, hablando en el mejor sentido de la palabra, pero decide trabajar en las bolsas en Wall Street, en las bolsas de valores, ¿sí? Y de pronto, claro, compra acciones, qué sé yo, y esas acciones en teoría iban a ayudar a crecer como empresa. Sin embargo, en determinado momento, las acciones que fueron compradas en valor X ya no es valor X, sino X menos N. Entonces, puede llegar a verse afectada la empresa por esa mala decisión. Pero aquí preguntamos a Edwin, ese tipo de decisiones en donde no vemos un tercero afectado, sino la misma compañía solamente está afectándose porque tomaron una mala decisión al tratar de comprar acciones en la bolsa de valores, pero a la final esas acciones que en un momento estaban en alza, ahora están en caída, esa decisión puede llevar a pérdidas grandes de la compañía. Sin embargo, no hay un tercero directamente afectado. ¿Podría considerarse el D&O ese aspecto, considerando que leímos hace un momento que los accionistas también pueden verse afectados por esas decisiones? Veamos qué nos comenta Edwin al respecto. Hola Santi, sí, en efecto, en este caso que tú estás mencionando, tenemos parte, si el giro del negocio de esta compañía fuera inversiones de algún tipo o dentro del sistema que funcionen tienen permitido cotizar o comprar acciones en bolsa dentro de sus obligaciones obligatorias, y estas acciones pues generan, por así decir, una mala decisión comprar estas acciones, y generan una pérdida. En este caso los accionistas sí pudieran ser considerados como afectados dentro de la póliza
de directores no administradores, porque es un, inclusive dentro del amparo principal te dice que tienen que ser errores no intencionados, ¿no? Entonces, en este caso, claro, tú como administrador compras unas acciones pensando que te va a ir bien y al rato de la hora, pues Wall Street colapsa y no te salió en la jugada como querías. Es para cubrir esto, esta póliza, para cubrir que dentro de lo normal y actuando de buena fe tú como administrador, pues alguna mala decisión que tengas, no queriendo hacerla a propósito, por así decir, o con dolo, tendría cobertura y podrían estar afectados efectivamente los directores, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Edwin. Fíjense, queridos amigos, tan interesante ir descubriendo y aprendiendo de seguros, y esta póliza que definitivamente es muy, muy moderna, porque no es un seguro que ya se lo viene trabajando desde hace algún tiempo, sino más bien con el desarrollo económico financiero de las diferentes empresas, es que justamente se ha visto la necesidad de crear esta D&O. Digamos que es un seguro de los más nuevos, a pesar de que ya está muchos años en el mercado, pero hablando de la estructura como tal del seguro, es uno de los más nuevos en el mercado, la D&O. Y Edwin, este momento nos acaba de aclarar que la D&O, los accionistas pueden verse perjudicados justamente por las malas decisiones de los directivos y administradores de la empresa. Por tanto, esos accionistas pueden plantear la reclamación y hacer efectivo, y se hace efectiva entonces la póliza de D&O, Directors and Officers. ¿Quiénes son los asegurados de la póliza de directores y administradores? Lo nombró y lo indicó Edwin hace un momento, pero dice específicamente las pólizas dan cobertura a los administradores sociales, presidente, vicepresidentes, consejeros, secretario del consejo, administrador general o único, contador general, gerente general y bueno, gerentes de algunas líneas del core del negocio de esa empresa. Entonces, fíjense que es una amplia gama de personas que pueden ser asegurados por este tipo de póliza, la responsabilidad civil de directores y administradores. También los miembros del directorio, dicen, los miembros del directorio también pueden ser asegurados, los directores generales, como pueden ser también directores adjuntos, subdirectores, según delegaciones y poderes societarios recibidos. Porque también dentro de una empresa también hay personas, Edwin, que son firma, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le conoce? Estos son firma autorizada. Estas personas también podrían llegar a tener este beneficio, ¿no? Si son firma autorizada, Edwin, es porque son gente importante. Sí, Santi, depende de la póliza. O sea, hay pólizas que te lo permiten, hay pólizas que no te lo permiten, depende de la política de suscripción de la compañía. Hay pólizas en que te dicen que solo van a cubrir los cargos que sean nombrados por directorio. En este caso, yo he visto lo he visto en la vida real en varias empresas, que el directorio nombra al gerente general, al gerente técnico y a lo mejor al gerente administrativo financiero. Entonces, dependiendo de lo que te diga la póliza, si te dice que son solo los nombrados por directorio, podrías asegurar estos tres. Si te dicen que son las personas que están como apoderados generales o firmas autorizadas con debidamente registrados en escritura pública, con notario, etcétera, y que estén como apoderados generales con firma autorizada, también podrían ser incluidos, como te digo, de acuerdo a la política de suscripción que tenga la compañía, que acepte el riesgo, ¿no? Yo en el mercado ya me parece que hay 3 o 4 que ya están trabajando firmemente directores o administradores. Cuanto antes, hace unos 5 o 6 años, seguramente era 1 o 0. Correcto. Muchas gracias, Edwin. Tan importante entonces tener claro, queridos amigos, cómo vamos entendiendo a los asegurados. Ahora, ¿cuáles pueden ser terceros? ¿Cuáles son los terceros en este caso? Los accionistas, socios o partícipes o una parte de ellos, ya lo mencionamos hace un momento, ellos pueden ser los terceros. También los acreedores como proveedores y suministradores y otros terceros con intereses
vulnerados. Entonces ellos son justamente quienes pueden ser los que demandan una indemnización por responsabilidad civil de directores y administradores. Entonces los acreedores, ellos serían los primeros perjudicados, Edwin, porque normalmente las personas que están esperando de un pago de esa empresa, los proveedores que están esperando también de un pago de esa empresa, en determinado momento va a pararse porque cayeron en problemas económicos por esas malas decisiones. Ellos serían los primeros en saltar, hablando coloquialmente, Edwin. Sí, señor. La verdad que para ponerle un poquito de buen sentido del humor al programa, aquí en casa, una anécdota, estábamos volviendo a ver Betty la Fea, ¿no? cuando en medio de la pandemia, ¿no? Que no se podía salir ni hacer nada. Y mucho de lo que estamos hablando me acuerda del actuar del presidente de Comoda, ¿no? Actuó negligentemente en muchas cosas y afectó a todos, ¿no? A los empleados y especialmente a los proveedores, porque no había plata ni para los bancos, ni para pagar proveedores, la gente que les vendía telas, la gente que vendía insumos, y esos son los primeros. Es más, y estos son los que te pueden demandar de primera línea, ¿no? Porque claro, al final de cuentas son personas que puedes afectarlas en su flujo y van a tener que cobrar su dinero lo antes posible, ¿no? Claro que sí. Ahora imagínate asegurar las decisiones de un presidente de la República. Vaya compromiso que sería eso, porque ni el conjunto de compañías de seguros, yo creo que en ningún país, con estas decisiones que a veces toman nuestros gobernantes, podrían pagar todos esos daños que pueden darse por una mala decisión de un presidente de la República, fíjense ustedes. Pero como bien decía Edwin hace un momento, no, esta póliza no está orientada para el tema del sector público, o más bien dicho, no se lo ha visto, no es usual, a menos que algún momento haya alguien que respalde. Y cuando digo alguien que respalde, estamos hablando de reaseguros, pero estamos muy adelantados y no es tema de conversación el tema de reaseguros, eso ya vendrá en su momento. Así que vamos a ir desarrollando poco a poco el tema, pero muy complejo este asunto del presidente de la República y todas sus decisiones que toman. Pero al menos las empresas privadas sí tienen este beneficio, queridos amigos, y por eso lo importante de conversar y conocer al respecto. El monto asegurado, ¿cómo se lo establece? ¿Varía? ¿El monto asegurado tiene variaciones? Bueno, la póliza per se funciona con valores pactados, ¿no? Como ya hemos hablado, responsabilidad civil funciona con valores pactados. ¿Qué es lo usual en el mercado? Es que las compañías te presenten productos con valores asegurados cerrados, ¿no? Es decir, 1 millón, 5 millones, 200.000, 300.000 dólares. Y también lo otro que tú puedes mirar es buscar un respaldo adicional con una colocación de reaseguro facultativo acorde a la que la compañía y sus administradores, el consejo directivo, el risk manager vea que es más o menos un valor asegurado aceptable y que pueda cubrir determinadas decisiones mal tomadas por el administrador. Nunca he visto una póliza que cubra el 100% del valor del patrimonio o del valor del capital de una empresa, ¿sí? Pudiendo ser estos algunos de los objetivos de los administradores como valor asegurado. La realidad es que en la práctica eso no funciona así, son productos cerrados con valores asegurados preestablecidos, y he visto casos en donde hay compañías grandes que manejan temas de petróleo, en donde los activos no son 1.000 millones, pero la póliza de día no te llega ni a 20. Básicamente son pólizas que tienen su complejidad, que tienen sus restricciones, que son pólizas también bastante amigables, pero que normalmente no están prediseñadas para asegurar o todo el capital o todo el patrimonio de una compañía, sino en base al análisis que hagan internamente los administradores, el risk manager, como lo repetí hace un momento, vean un valor que sea más cercano a la realidad y que sean
funciones, que estas decisiones más o menos tengan X valor. O sea, te puedo poner un ejemplo: en una pyme puedes tener una póliza de D&O de $50,000 y tranquilamente. No sé, en una compañía mediana puedes tener una de 200,000 y pasas tranquilo. Y ya te digo, he visto compañías con activos de 1.000 millones o capitales mucho más grandes con pólizas de D&O de 10 o 15 millones y esto, pero ya como excepciones bastante anormales de lo que se maneja en el mercado. Muy bien, muchas gracias, Edwin. Tan interesante ir aprendiendo de este ramo, de este póliza de RC, directores y administradores. La cobertura cubre con sujeción a los límites, etcétera, de la cobertura. Dice, el pago de las indemnizaciones pecuniarias. Cuando hablamos de pecuniario, ya lo dijimos en su momento, en la parte legal de este ramo de seguros con Maribel. Temas pecuniarios, temas económicos. Por eso se llama responsabilidad civil, que recuerden siempre, queridos amigos, que esta responsabilidad, que este ramo actúa en reembolso de las demandas que recibe el asegurado. Acá la compañía de seguros le reembolsa al asegurado por las demandas que ha recibido. Y claro, le reembolsa hasta la suma asegurada. Eso es muy importante, ir siempre teniendo presente durante esta póliza. Y por eso también Edwin dice que la suma asegurada se la pacta, se la acuerda entre el asegurado y la aseguradora, porque responsabilidad civil como tal es muy difícil, casi imposible decir lo que puede pasar a futuro. Entonces eso es muy importante, siempre tener los principios claros de la responsabilidad civil. Avancemos entonces, decía que esta cobertura de la D&O es por cualquier tipo de indemnizaciones pecuniarias que el asegurado pudiera resultar civilmente responsable a título personal y con arreglo a derecho, o a título empresarial también, a consecuencia exclusivamente del ejercicio de sus funciones como consejero, administrador, gerente, director, etcétera, a servicio del tomador del seguro, siempre que medie culpa o negligencia en el desempeño de su cargo, siempre que medie culpa o negligencia en el desempeño de su cargo. Recuerden que la responsabilidad civil es una responsabilidad que cubre actos culposos. Recuerden ustedes siempre, la responsabilidad civil cubre actos culposos. Entonces aquí dice, siempre que medie la culpa o negligencia en el desempeño de su cargo. Y aquí nos salta una pregunta para Edwin también, justamente en el tema que estamos tratando. Edwin, ¿cómo podríamos entender si un directivo, si el CEO de una empresa o el director administrativo financiero se lleva la plata de la empresa? Podría pasar, vamos a hacer una suposición. Coge el dinero que tenía y se mandó a sus cuentas en algún paraíso fiscal, qué sé yo, coge y se transfiere el dinero y esta persona desaparece. Entra ahí la figura de D&O. Vamos a ir dándonos cuenta, queridos amigos, cómo puede funcionar o no funcionar este seguro. ¿Qué te parece, Edwin? El director financiero coge y se lleva toda la plata. ¿Paga el D&O ese tema? No, Santi. Ahí estamos hablando ya, y es lo bonito de debatir estos ramos, porque son de las dudas comunes que existen, ¿no? Y que felizmente en Insurance Trading y este programa lo vamos a ir aclarando. Acuérdate que dentro de las exclusiones se habla de actuaciones dolosas o malintencionadas y realizadas con mala fe. En este caso, al ser una exclusión, no tendría cobertura, ¿sí? Y otra cosa es que esto es ya un delito de robo, de estafa. Qué bueno que lo aclaras, porque justamente, miren, queridos amigos, hay que entenderle muy bien el ramo. Los directores y administradores, lo que se extiende a cubrir es esas culpa o negligencia en la toma de decisiones de los directivos que afectan a terceros. Y ya les dijimos cuáles eran los terceros. Pero otra cosa completamente diferente es que el directivo se lleve el dinero. También tenemos las ventajas, dice, otorga
una cobertura a la entidad asegurada, a la empresa asegurada. Pueden estar empresas aseguradas que son pymes o pueden ser también empresas grandes. Tiene un amplio límite amplio rango de indemnizaciones disponibles, porque hay muchas circunstancias que pueden, bueno, más adelante vamos a topar justamente este tema. Los siniestros se presentan justamente cuando se demanda, es una posibilidad muy baja también de siniestralidad para la compañía de seguros que pretenda comercializar este seguro, así que es muy importante para todo el mundo y para el asegurado, pues mucho más, porque justamente puede verse afectado en cualquier momento por esa mala decisión de sus administrativos. Y también, lógicamente, las primas son accesibles, así que es un seguro que nos lleva y nos muestra distintas cosas muy buenas. Es importante conocer que existen riesgos que se pueden enfrentar. Reclamos de consumidores y clientes por temas asociados a trato discriminatorio. Eso también puede haber un reclamo de parte de un tercero. Vamos a suponer que tenemos un restaurante y el administrador de ese restaurante recibe la queja de alguien y el administrador, en vez de buscar, digamos, de alguna manera que el comensal se sienta bien, más bien le sale insultando o algún tipo de tema peor. Entonces ese tercero afectado puede realizar una demanda. Eso nos muestra la póliza que puede darse. Un tema bastante interesante de verle también a la D&O, Edwin. Sí, bueno, la verdad es que la póliza de directores y administradores, como tú comentabas, va tomando fuerza. Antes se veía muy poca contratación, es por eso que ni siquiera teníamos compañías con capacidades para ofrecer el producto. Hoy en día vemos que la empresa PYME es la que más está tomando este tipo de seguros por todas las bondades que ya estamos comentando en el programa. Una de esas es que también pudiera existir una demanda por los actos mencionados por el Santi, en este caso la discriminación. Evidentemente en esta póliza también se exige que se demuestre que efectivamente hay culpa. Entonces, pero sí es importante tener esta póliza tomada más que todo en negocios pymes, ¿no? La pequeña y mediana empresa es la que más necesita tener ese repunte y pasar de empresa pyme a empresa grande. Esta póliza te puede ayudar muchísimo a proteger la inversión que están haciendo los accionistas, ¿no? Muy bien, Edwin, y aquí volviendo a la idea del restaurante, porque ahora se nos vino esa idea, ¿no? De que puede darse, y eso es aplicable para cualquier tipo de empresa. Pero supongamos que tenemos ahora no una persona que está enojada porque recibió un trato inadecuado y puede recibir una demanda. Por supuesto que sí, justamente de eso se trata esta póliza, de esa demanda que viene de un tercero hacia la compañía por algo que no hizo inteligentemente el administrador. Sin embargo, podría darse también si el afectado, resultó afectado el tercero, el comensal, por el momento de la ingesta de los alimentos en ese restaurante. Al ingerir esos alimentos automáticamente le descompensó, le produjo algún daño a la persona. ¿Podríamos también tener dentro de la directores y administradores un tema como estos? Vamos a ver qué nos dice Edwin. La verdad, Santi, que esa también, te agradezco que lo tengas en cuenta, porque sabes que estas son de las cosas que también entran en normal confusión en esta póliza de directores y administradores. Lo dices, claro, es cualquier demanda que hagan contra el negocio, no. En este caso es una de las exclusiones porque son servicios que se podrían, reclamaciones que se podrían dar por la cobertura, si es de la predios, labores y operaciones, bares, restaurantes o cafeterías, sería por allí. O si fuera, vamos a suponer que yo fabrico este tema, sería por la responsabilidad civil producto, ¿no? Que yo fabrico los alimentos, más no por lo que tenga que ver con directores o administradores.
Muy bien, así que ya saben, amigos, hay que tener supremamente claro el alcance de cada una de esta póliza de directores y administradores. Y tiene mucha lógica lo que nos dice Edwin, porque justamente el tema superior de esta póliza es justamente a la gestión administrativa, financiera de una empresa. Eso es lo que básicamente dice, pero claro, dentro de esta parte administrativa hablábamos de un trato discriminatorio a una persona, eso sí está dentro de esta cobertura. Ya lo otro es parte de, puede ser otro tipo de cobertura, y por eso estamos estudiando justamente nosotros estos interesantes temas. También dice que puede estar cubierto cualquier tipo de reclamo de competidores, es decir, la competencia puede alegar o puede demandarle a la empresa por sentirse que se está haciendo algún tipo de competencia desleal. En eso es muy usual las marcas cuando, ahora ya en los Estados Unidos se ha liberado un poco este asunto, pero antes normalmente era prohibido que una marca hable mal de otra marca. Pero siempre tenemos el recuerdo de alguna comercial de televisión, Edwin, donde un niño viene a querer adquirir una máquina en los Estados Unidos. Es muy usual comprar las bebidas en las máquinas dispensadoras. Entonces un niño quería tomar una bebida hidratante. Entonces, claro, viene, compra con su moneda, saca un frasco de una bebida de una marca, luego mete otra moneda y le vuelve a sacar otro frasco de la misma bebida, y sacó esos dos frascos de una misma bebida solamente para poner en el piso y subirse en esas bebidas para alcanzar y poner la moneda para adquirir justamente la marca que él deseaba. Entonces, claro, la semiótica de ese comercial de televisión estaba diciendo, le voy a pisar esta marca, ¿no? Entonces, fíjense que alguien, una empresa puede sentirse de alguna manera afectada por alguna decisión administrativa que haya tomado la gerencia para sus procesos de negociación, comerciales, etcétera. Y esa demanda puede ser justamente absorbida dentro de la Directors and Officers, Edwin. Correcto, Santi. La verdad es que lo último que recuerdo haber visto de guerras comerciales, creo que fue lo que pasó entre Coca-Cola y Pepsi, me parece. Exactamente, que de esas marcas me refería, ¿no? ahí disculparán, ¿no? Hubo una guerra ahí encarnizada a finales de los 80, comienzos de los 90 entre estas dos, pero las leyes en Estados Unidos y en los demás países ya prohíben, ¿no? que la difamación o hablar mal de otras marcas, ¿no? Tú tienes que vender tu marca y punto. De hecho, hoy en día puedes encontrar que te dicen otras marcas, o por ahí lanzan, como decimos en el léxico ecuatoriano, lanzan por ahí una indirecta, pero directamente ya no puedes hacer eso. Igual, si una compañía se sintiese afectada, puede hacer la reclamación directamente por esta póliza. Tal cual como tú lo has mencionado, correcto. La pregunta, ¿tiene deducible la póliza de RC directores y administradores? Como toda póliza tiene deducible. Las pólizas de directores y administradores normalmente no tienen 10% mínimo, el 1% mínimo tanto. Son más vale a colocar deducibles únicos, ¿no? 5.000, por ejemplo, para una póliza pyme, 25.000 para una póliza un poquito mediana, y de 50.000 para adelante en pólizas donde el valor asegurado pudiera ser 500.000 o 1.000.000. Más o menos ese es el promedio de deducibles. Si quisieras que te dé un deducible intermedio entre todos, pudiera ser uno de 10, 15.000. Pero esos son los deducibles que se manejan regularmente en este tipo de productos. También habla de que se pueden dar siniestros porque justamente los accionistas pueden verse afectados por cualquier cambio de composición accionaria, dice la póliza. Entonces, al mover a algo financieramente, pueden verse afectados por esta desigualdad
desigualdad de su composición accionaria. Entonces ahí pueden haber reclamos justamente de los accionistas, estimado Edwin. Sí, Santi, porque normalmente lo que se debe hacer es que las participaciones accionarias constan en acta, constan en un documento legal, y si arbitrariamente el administrador cambia esos porcentajes, puede enfrentarse a una demanda, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces, fíjense ustedes, ese es el objetivo de este seguro, cubrirse de estas posibilidades de afectación. También estábamos revisando que pueden darse algunos temas en cuanto a la responsabilidad civil, antes de entrar en exclusiones, pero la responsabilidad civil también puede verse afectada, esta de las de D&O, justamente por problemas de crisis que se pueden dar en el contexto financiero, inclusive de un país. Pueden haber problemas financieros, esos son los riesgos que pueden tener, y claro que al haber estas crisis, entonces pueden llegar a darse esta toma de decisiones, de pronto, de algún momento, inadecuadas. Entonces, justamente, esos son los riesgos que hay que validar correctamente cuando estamos nosotros hablando de la D&O. ¿Habrá algún momento, Edwin, donde una compañía de seguros pueda decir: no suscribo esto para determinada empresa, que de pronto puede estar involucrada en algún giro del negocio que viene perdiendo, digamos, en el tiempo? Puede darse estas circunstancias. Vamos a poner un ejemplo más claro. Por ejemplo, el sector, vamos a suponer, ¿no?, que el sector ahora con esto de la pandemia o sin pandemia, digamos que el precio del banano está afectándose, etcétera, y mundialmente el banano está decayendo. Es una suposición nada más. Esperamos que siempre el banano esté en alza porque es uno de los principales productos de exportación ecuatoriana. Pero digamos que el sector bananero está sufriendo una gran depresión por algunos años. Entonces, claro, puede darse que por esa crisis que está recibiendo el sector, la compañía de seguros pueda tender a negar su cobertura. ¿Puede darse eso, estimado Edwin? ¿Te refieres, Santi, a negar la cobertura en el sentido de que no acepto suscribir la póliza? Sí, justamente. Claro, la compañía en este caso, ¿qué es lo que va a hacer, no? Pedirte que llenes el formulario de solicitud, que es medio extenso y es forma normalmente a lo que viene acostumbrada la Lloyd's de Londres, donde te va a hacer esa serie de preguntas. Vas a tener que adjuntar parte de los estados financieros auditados, tu último estado de pérdidas y ganancias, y la compañía y el suscriptor revisarán cuál es la situación de la compañía, y según eso tomarán una decisión de si dan o no dan cobertura. Sobre tu pregunta específica, ¿qué pasa si en un sector productivo importante del país hay una crisis por compra o no compra? Pues esos son parte de los mercados bursátiles, ¿no? O sea, el mercado va a tener altas, va a tener bajas, es parte del negocio general. Lo que sí podrías hacer es tomar la póliza, evidentemente tal vez colocar un deducible alto, porque claro, una compañía que está en mucha crisis, hay compañías que aguantan una crisis, como la que hemos visto hoy del coronavirus. Hay compañías que han seguido pagando sus sueldos normalmente a los empleados, que los mantienen con teletrabajo desde casa, aportando al IE, pagando jornadas completas. Hay otros que no han podido, hay otros que han cerrado, hay otros que han colocado a los empleados con reducción salarial o suspensiones. Ahí lo que se ve en el estudio financiero es que se ve cuán fuerte es la compañía para una eventual crisis. Como digo, y todos debemos conocer hoy en día alguna compañía que ha mantenido todo igual, y hay otros que no. Entonces, todas esas cosas son las que se revisan al momento de suscribir la póliza. Uno, como suscriptor, tiene que chequear bien los análisis, los estados financieros, el estado de pérdidas y ganancias, y ver la composición también del comité directivo, quién es el gerente general, quiénes son los accionistas, y todas estas cosas pues harán que tú tomes una decisión
en sí o en no, o con qué restricciones, o con qué deducible, o con qué valor asegurado. Muy bien, muy claro también lo que nos expresa Edwin a través de sus comentarios. Una nueva pregunta, ¿y qué onda con la vigencia? ¿La vigencia es anual en esta póliza o definitivamente es una vigencia que se limita a la duración de los administradores en la empresa? Entonces, vamos a conversar de la vigencia. ¿Cómo se maneja la vigencia? ¿Es la usual dentro de los seguros, Edwin, o puede también ampliarse o reducirse? ¿Es la común de un año? Santi, en este caso es la común de un año, Santi, Marlon, y a todos los oyentes. La póliza tiene como tal una duración de un año. Puedes tener algún caso en que la compañía, por ahorrar costos o congelar costos, te diga que por un proceso de licitación privado van a tomar la póliza de D&O por 2 años y que ofertes el precio por los 2 años, pero la vigencia igual va a ser renovada anual. O también puedes tener una póliza por 2 años, pero más allá de eso, no lo he visto. Seguro por ahí habrá algún caso en que lo que dure la gestión del presidente dura la póliza. La verdad no lo he visto. La verdad, son pólizas anuales. Y en algún caso que coloca un precio por 2 años, pues siempre y cuando la siniestralidad de esa cuenta sea buenísima, que todo vaya en orden, que esté financieramente bien, para que la compañía se arriesgue a dar una póliza por 2 años con un precio congelado, ¿no? Correcto, muchas gracias, Edwin. Muy bien, dentro de los documentos que se necesitan, fíjense cómo estamos resolviendo todo este asunto de la D&O, pero dentro de los documentos que se piden en caso de siniestros es importante tomar en cuenta que usualmente son los que se definen en todos los ramos. Siempre es importante la notificación del siniestro. Siempre es fundamental que se notifique el siniestro, y en seguros, queridos amigos, siempre hay que formalizar el reclamo. Cuando hablamos en seguros de formalizar es redactar una carta física y dejar en la compañía. Yo entiendo que muchas compañías ahora aceptan justamente las notificaciones vía correo electrónico, inclusive ahora por llamadas telefónicas a sus call center, etcétera. Pero nosotros, desde acá, como una escuela de capacitación responsable en indicar cuál es el procedimiento adecuado en cualquier tipo de siniestro, es necesario, queridos amigos, en formalizar. ¿Y cómo se formaliza? Es enviar una carta suscrita con puño y letra de la persona que está notificando el reclamo. Porque ya existe luego en el proceso del reclamo, pueden darse diferentes circunstancias y uno siempre va a tener los debidos respaldos. Porque uno, cuando va a presentar una carta, un documento, lleva una copia justamente para que en esa copia le pongan un recibido. Estos temas, queridos amigos, en seguros, mucho más que en cualquier otra actividad, pero en seguros mucho más, porque esas fechas de recepción de documentos, de entrega de documentos, son fundamentales en el proceso del seguro, en el proceso del desarrollo del seguro. El detalle de las causas del siniestro, eso es lo que se pone en el reclamo formal, y también el monto de la pérdida. Acuérdense que el artículo 723 del Código de Comercio, queridos amigos, nos dice las cosas que debe hacer el asegurado, y ahí dice: incumbe al asegurado demostrar la pérdida, e incumbe al asegurado también indicar la cuantía de la indemnización. Entonces, eso se va consolidando justamente en la carta, formalizando el reclamo. Y también justamente todo el detalle de los terceros afectados. Es importante no solamente indicar ya con el reclamo formal, sino adjuntar cuál es el reclamo que está recibiendo de los terceros afectados. Eso es muy importante. Documentos que acrediten la relación del asegurado con los terceros afectados, justamente para encontrar, darle todo este
tener todo el antecedente del evento que se está dando. Notificación de siniestros conforme a las condiciones detalladas en los diferentes contratos de seguros. Esto es muy importante, ir guardando esta dinámica de presentación de documentos, estimado Edwin, porque en cualquier momento estos documentos, para unos o para otros, van a salvarles la vida en los procesos indemnizatorios, estimado Edwin. Santi, es correcto. Siempre los siniestros deben manejarse tal cual como tú lo has dicho, y me parece que ahí tú tienes mucha experiencia en tu pasado como ajustador. Pasado como ajustador, sí, por supuesto. Ahí lo principal es, y como dicen todas las pruebas, es que el asegurado es el quien debe probar la ocurrencia del siniestro, ¿sí? Entonces, y la compañía, en caso de que niegue, deberá probar con todos sus fundamentos el porqué de la negativa. Entonces, todo lo normal que se debe hacer es siempre por escrito, documentos sellados, firmados, para que no haya ningún inconveniente a futuro, ni el que tú me dijiste, yo te dije. Cuentas claras, todo por escrito. En los siniestros es así como lo debes manejar. Inclusive, si vas a enviar un correo electrónico y decir, oye, la carta la adjunto, pero el original va a la compañía, y que tenga su respectivo sello y firma. Muy bien, muchas gracias, Edwin. Tan importante ir topando los aspectos de esta póliza de seguros, directores y administradores. Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con diligencia. Esas son las responsabilidades de los administradores. Lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. Eso es fundamental tener claro. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables solidariamente y de forma ilimitada por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. Eso es muy importante, queridos amigos. Los administradores, la responsabilidad de los administradores es ilimitada, es decir, comprende todo su patrimonio sin limitación alguna. Eso es muy importante tener claro. Y solidaria, responden por los actos u omisiones de sus colegas administradores. Por eso es muy importante y insistimos, queridos amigos, que la D&O es una herramienta que tiene por objeto proteger el patrimonio del equipo directivo, sus funcionarios, frente a las reclamaciones de accionistas, de terceros, etcétera, por los daños y perjuicios que les causen esa actitud negligente que ellos pudieron haber tomado. Fíjense, tan importante es el tema de la cobertura de directores y administradores. ¿Qué protección se otorga? Bueno, ya hablamos, defensa jurídica, tanto en vía civil como penal, honorarios del abogado, claro, todo esto, queridos amigos, hasta la suma asegurada, costas judiciales, etcétera, pago de la indemnización, por supuesto, esa es la cobertura, que el asegurado esté obligado a pagar, acuérdense siempre, luego de una sentencia ejecutoriada, eso como principio básico, pero acuérdense que en seguros podemos generar esos acuerdos por anticipado y por las reclamaciones que podrían amenazar el patrimonio personal de los directivos y administradores. Eso es muy importante, queridos amigos. Que también se puede haber extinciones de cobertura, filiales y participación de la sociedad tomadora. Eso también puede extenderse a cubrir gastos por restitución de imagen. Este tema también es importante, ¿no? Pueden haber reclamos por daño a la imagen de la empresa. Eso también lo podrían ejecutar los accionistas, Edwin, ¿verdad? Sí, Santi, pueden haber igual daños a la imagen de la empresa, acorde como el administrador la haya manejado, ¿no? Entonces, si vamos al ejemplo que hablábamos del restaurante, aunque el tema de la alimentación es objeto de otra cobertura, si este señor pues no se preocupa de ese comentario, de esa intoxicación, y todo el mundo se comienza a enfermar de tifoidea, de cualquier bacteria del estómago, pues tengan por seguro de que la gente no va a volver a comer allí, ¿no? Seguramente porque no realizó la desinfección adecuada, no ordenó medidas de salubridad mejores a los empleados.
va a perjudicar la imagen de esta compañía de alimentación, y seguramente sí que es objeto de cobertura la demanda que pudiera tener el administrador por esta irregularidad. Muy bien, muchas gracias, estimado Edwin. Bien, para ir concluyendo, entonces, nosotros nos damos cuenta que este seguro de directores y administradores está orientado a proteger justamente el patrimonio de esos administradores y directores por las reclamaciones que pueden darse por su negligencia o culposidad en cualquier acto que hayan tomado. Así que está protegiendo justamente ese patrimonio de estas personas que están al frente de una empresa. Todas las reclamaciones de terceros, accionistas, acreedores, clientes, competidores, eso es muy importante tener claro como terceros. Los perjuicios financieros que resulta de esa mala decisión tomada, y cualquier acto incorrecto en el ejercicio de su cargo del directivo o administrador, que justamente ese es el objetivo de esta póliza de seguros.